todos, soy la psicóloga Giselle Herrera, bienvenidos, bienvenidas a la página de Psiquepeques, Atención Psicológica para Niños y Adolescentes, y a la página de Squinks and Moms. Me gustaría que, vamos a platicar acerca del tema hoy, de qué tan fácil o qué tan difícil es tomar la decisión el día que nos convertimos en mamás, o desde que sabemos que vamos a ser mamás, de tomar la decisión de quedarnos en casa de tiempo completo, de ser mamás todo el tiempo, o qué tan fácil o qué tan difícil es decidir irnos a trabajar, regresar al mundo laboral o entrar por primera vez. Vamos a platicar un poquito también acerca de cómo esto repercute o cómo impacta a nuestros hijos la decisión que tomamos de quedarnos o no con ellos, y algunos pequeños tips, cómo nos sentimos, y algunos pequeños tips para que podamos sacar un buen partido acerca de la decisión, ¿sale? Bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de la historia. Acuérdense que antes las mujeres, pues era muy chistoso. Acuérdense cuando ven películas por ahí de los años 40, los años 50, las películas de Fernando Soler, de Joaquín Pardavé, estos actores de la época dorada del cine mexicano. Vemos a las mamás abnegadas, ¿no? Que están pues cuidando de su numerosa familia, porque además no tenían 5 hijos, tenían 10, 8, 6, entonces era como complicado pensar en salir a trabajar, ¿verdad? Tenían que estar cuidando a tanto chamaco. Antes la economía también lo permitía. Era curioso porque a pesar de que eran más hijos, pues como que alcanzaba más la manera, no sé, el hombre trabajaba, la mamá estaba en casa, y bueno, repartían el trabajo muy particular. Los roles estaban muy bien establecidos, de tal manera que el hombre se iba a trabajar y la mujer se quedaba a cuidar a su montón de chamacos que tenían, ¿no? Entonces, en la época de los años 50, por ahí más o menos, las mujeres pronto crecían, las hijas grandes de la familia, las hijas mayores, y empezaban a tomar clases, iban a las escuelas a estudiar carreras cortas, carreras que les permitieran trabajar en poco tiempo para poder ayudar a la economía de toda la familia. Entonces estudiaban carreras como secretariado, como contador privado, carreras que les permitían salir a trabajar mientras se casaban. Era así como que, bueno, estudias una carrera, trabajas, aportas a la casa, pero el momento en que te casabas, ya no había manera de seguir trabajando, ya era como la decisión tomada. Te casabas y ya, tu trabajo era bye, renunciabas, y no era una decisión que pensaras, que evaluaras, que te dijeran, oye, pues ¿qué te parece? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? No, simplemente te casabas y te ibas a tu casa. Ajá. Y muchas de nosotras somos hijas de esas mamás que dejaron de trabajar en cuanto se casaron, ¿no? Posteriormente llega las feministas, ¿no? Que decidieron pues que querían algo diferente, que querían tener la posibilidad de decidir, no de que fuera así como la decisión tomada por alguien más. Ellas querían decidir si se quedaban en su casa o no, y bueno, decidieron empezar a estudiar carreras que también ya pensaban en ejercer. Ya no estaban pensando en estudiar mientras me caso, ya era estudiar una carrera que te podía redituar y que te gustaba y que tenías a lo mejor la vocación para poderla ejercer. Y entonces, bueno, ya muchas mamás, muchas chicas, mujeres, ya pudieron decidir si seguían trabajando. Ajá. Antes el trabajar era únicamente si eras viuda o si eras madre soltera, pero bueno, posteriormente se empezó a decidir qué quieres hacer. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres estar en casa? ¿Cómo tomas la decisión? Sin embargo, antes, en algún momento de la historia, por alguna extraña razón, se empezó a devaluar el trabajo de ama de casa. De repente vino así como una degradación de la labor de ama de casa, lo cual pues yo creo que en estos momentos pues es de alguna manera terrible, ¿no? Porque de repente las mujeres dijeron, ay no, yo no quiero estar en mi casa, yo estudié para algo más, yo inclusive hasta decíamos, o se dice con orgullo, algunas dicen, yo no sé cocinar, ni me interesa, ni quiero, ni tengo por qué saber. Se empezó así como, pues sí, como a devaluar el trabajo de ama de casa. Y eso pues de alguna manera pues es triste, ¿no? Acuérdense quienes crecimos con mamás, amas de casa. Yo no sé ustedes, pero para mí era increíble que mi mamá fuera por mí a la escuela, ¿no? Y llegara a la casa y que oliera rico la comida que había hecho, que oliera a casa, que oliera a hogar, que oliera a mamá, que estuviera la casa ordenada, que sabías que tu mamá te limpió tu cuarto. Posteriormente, bueno, al devaluarse o denigrarse un poco la tarea de amas de casa, pues muchas mujeres decidieron irse a trabajar, aun cuando fueran mamás, ¿no?
Pero entonces ahora nos enfrentamos a otra situación interesante, que fue el sentimiento de culpa. Ajá, el sentimiento de decir, híjole, ahora estoy dejando a mis hijos o a mi hijo o a mi hija pues en una guardería, o que lo cuida la nana, o con la mamá, o con la suegra, y entonces eso las hacía sentir muy mal también. Entonces lidiaban con sentimientos de culpa muy intensos, ¿no? En los cuales pues era algo que no permitía estar trabajando. Si estaban trabajando, el sentimiento de culpa de que los hijos estaban en la casa. Y si estaban en casa, el sentimiento de culpa de que a lo mejor se tuvieron que salir de la junta para atender al niño que estaba enfermo, en fin, etcétera. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de los pros y los contras de trabajar fuera de casa. Uno de ellos, de alguna manera, si trabajamos fuera de casa, uno de los pros es que, bueno, tenemos mayor ingreso económico. Ajá, somos de alguna manera pues independientes. A lo mejor si no aportamos mucho para la casa, sí, por lo menos nos hacemos cargo de nuestros propios gastos, a lo mejor gustos para nuestros hijos, a lo mejor si ganamos bien, pues podemos aportar más y entonces la calidad de vida de la familia puede ser un poco mayor. A lo mejor podemos comprar más cosas, viajar a lugares más exóticos o más lejanos. Tenemos mayores posibilidades de acceder a diferentes cosas, ¿no? A lo mejor ir a restaurantes más caros, a muchísimas cosas, ¿no? También otro de los pros es que, bueno, también desarrollamos la carrera profesional, ¿no? De repente dicen, bueno, si ya estudiaste, pues explota para lo que estudiaste, disfruta lo que estudiaste, disfruta tu trabajo, disfruta los frutos de tanto tiempo que estuviste en la escuela. Como dicen por ahí, tanto me quemé las pestañas. Bueno, cuando trabajamos fuera de casa somos un poco menos aprensivas con los niños. ¿Por qué? Porque no estamos ahí todo el tiempo, no estamos observándolos bajo la lupa, no estamos detrás de ellos, no estamos pendientes de cada paso que dan. Otro de los pros es que obviamente nuestros hijos, al no estar bajo nuestra mirada, pues son más independientes, son más, tienen buena autoestima porque son seguros de que saben hacer las cosas, ¿no? ¿Sí? Ahora, los contras de trabajar fuera de casa. Bueno, obviamente están menos tiempo con los niños. Ajá. Al estar menos tiempo con los niños, pues no sabemos muchas veces qué problemas tienen. Si no tenemos personas seguras con quien encargarlos, pues también estamos con la incertidumbre de cómo estarán, si los están cuidando bien, si los están alimentando bien, si los tratan bien, sobre todo si nuestros niños no hablan todavía, pues la angustia de no saber cómo están siendo tratados. Otro de los contras es que, bueno, faltamos de repente a las juntas de la escuela, faltamos a los festivales de la escuela, vivimos con culpa todo el tiempo, ¿no? Se sienten agobiadas también todo el tiempo, porque además el salir a trabajar fuera de casa no quiere decir que ya no trabajas en la casa, sino que al contrario, llegas de la oficina o de la empresa, donde lo que hagas, y llegas a la casa a ver si ya comieron, a ver si ya hicieron la tarea, a ver si ya están los uniformes limpios, a ver si guardaron sus cosas. Entonces, obviamente, pues el estrés es mayor, el agobio es mayor, y a veces el llegar y descargar esa frustración de no tener todo listo, de que no esté todo a tiempo, pues también hace de pronto que las reacciones sean pues como muy exageradas y bueno, en vez de llegar a hacer un buen trabajo, un ambiente cálido, hacemos pues un ambiente así de ching, ya llegó mi mamá, ¿no? Y se va a poner a enojar porque no terminé la tarea, o se va a enojar porque no recogí mis juguetes, en fin. Otro de los contras, bueno, cada vez que nuestro hijo se enferma o cada vez que hay un evento en la escuela tenemos que pedir permiso y eso pues nos resta puntos en la oficina, nos resta puntos en nuestra carrera profesional, ¿no? Si a lo mejor estamos concursando para un ascenso y ven que a la hora que te necesitan no estás porque tu hijo se enfermó, pues obviamente ese es un punto menos en el trabajo. Otra situación es que si, por ejemplo, tenemos hijos que son, no sé, muy inquietos o, no sé, un niño con TDA, por ejemplo, pues estamos más preocupadas, ¿no? Porque te llaman constantemente de la escuela, porque te cuentan que se portó mal o que algo hizo, y es lo mismo, ¿no? Tener que salirte, tener que pedir permiso, estar preocupada porque no puedes estar pendiente, y si alguien más lo cuida, muchas veces no respetan tu forma de educación. Si tú dices, oye, por favor, mira, ya le dije a fulanito que tiene que recoger la mochila y terminar la tarea y resguardar su mochila. Por favor, si no lo hace, ella sabe que la consecuencia va a ser que no puede ver la tele.
Pero a lo mejor la tía dice, ay, pobrecito, estuvo todo el día haciendo tarea, pero no recogió la mochila, pero, y entonces empiezan a solapar cosas y entonces es muy difícil poner límites y poder trabajar en equipo. A mí me ha pasado muchísimo cuando trabajo en terapia con niños que son cuidados por varias personas. Es muy difícil porque de repente dejas así como tareitas, como para trabajar entre semana, y de repente no se puede porque la tía o la abuelita pues no llevó a cabo la tarea. Entonces nunca sabemos de repente si hay resultados o no, porque la tarea no se lleva a cabo, ¿no? Entonces es complicado que las personas que cuidan a nuestros niños sigan las mismas reglas que queremos seguir con ellos en cuanto a su educación. Otra cuestión es que también cuando trabajamos fuera de casa, la culpa de repente nos sabotea y nos hace compensar ese tiempo que no estamos con ellos, lo compensamos a lo mejor con regalos, siendo más permisivas, siendo más, dejándolos hacer más cosas, los dejamos que hagan, comprándoles cosas, dejando que ellos decidan. Vamos, nos olvidamos de los límites, nos olvidamos de las reglas, de la disciplina. ¿Por qué? Porque pobrecitos, como no he estado con él, ¿cómo lo voy a llegar a regañar, no? Entonces, hay de dos, o llegamos de regañones porque no han hecho las cosas, o llegamos de tolerantes y solapadoras porque, pues, pobrecitos, ¿cómo voy a llegar a regañarlo si todo el día no estuve con él o con ella, no? Ahora, esos son los pros y los contras, algunos, ¿no?, de trabajar fuera de casa, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de ser ama de casa? Bueno, si somos amas de casa, los pros es que, bueno, estamos más tiempo con nuestros hijos. A lo mejor se hace frío y están muy chiquitos, decimos, ay, bueno, aquí nos acurrucamos en la camita, no tenemos que salir, no pasa nada. Si son más grandes, pues igual podemos ir por ellos a la escuela, prepararles con calma su comida, en el camino nos platican cómo les fue, cosa que también puede pasar con las mamás que trabajan, ¿no? Yo conozco mamás que trabajan, que aprovechan el tiempo y pobrecitas de repente andan corriendo, salen del trabajo y van por sus hijos y comen con ellos y los vuelven a dejar y regresan y corren y suben y bajan y es bueno, todo una odisea. Pero cuando eres ama de casa, pues vas con tranquilidad por los niños a la escuela, vas platicando. Si notas algún cambio, si los ves tristes, lo notas inmediato porque estás ahí con ellos todo el tiempo. Otra cosa que también es un pro, bueno, al estar más tiempo con ellos también podemos disfrutarlos más, tenemos tiempo para jugar, para acompañarlos. Si se enferman, pues no tenemos que pedir permiso a nadie, nos quedamos simplemente en casa, los apapachamos, los acurrucamos y la pasamos ahí muy a gusto, ¿no? Cuidamos también la alimentación directamente, ¿no? Si estamos directamente ocupadas de hacerle su comida, pues vemos que están comiendo, ¿no? No hay de que en la escuela nos digan, no, sí come muy bien, y a la mera hora veamos que no, o veamos que tienen hambre, en fin. También otra cuestión es que conocemos a sus amigos más fácilmente. No digo que esto no suceda con las mamás que trabajan, digo que es mucho más fácil, tenemos más acceso. Ahora con los grupos de WhatsApp, trabajando o no trabajando, podemos conocer a mucha gente, conocemos el entorno de nuestros hijos, los papás, las mamás, en fin. Pero cuando no trabajamos, pues somos como más conocidas en la escuela. Yo veo que de repente cuando me toca ir a juntas con mi hijo o cuando me toca ir a algún festival, pues había mamás que yo no conocí nunca porque nunca iban, ¿no? De repente a los festivales. Pero también me tocó mamás que no iban al festival y mamás amas de casa, ¿no? Que andaban distraídas. Alguna vez me tocó que a una mamá se le olvidó ir al festival de los niños y pues andaba el niño ahí solito, ¿no? Cuando su mamá no trabajaba. Entonces, bueno, eso nos puede pasar a todas. También cuando somos amas de casa, compartimos los momentos importantes de nuestros hijos de una forma directa, ¿no? Si a lo mejor trabajamos, puede suceder que el día que estamos, que es domingo, a lo mejor ese día el niño da su primer pasito. Pero si resulta que estamos trabajando y llegamos por él y nos dicen en la guardería o nos dice la abuelita, pues fíjate que ya caminó, pues ya nos perdimos, ¿no? El primer pasito de nuestros hijos. Pues somos amas de casa, pues es más fácil que estemos ahí. Pero también puede suceder, puede ser que estemos en el súper y nos diga la tía, pues ya caminó y tú estabas en el súper o te estabas bañando, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera no es como que solamente si eres ama de casa vas a estar ahí compartiendo momentos importantes, ¿no? Cuando somos amas de casa y estamos directamente involucradas en la educación de nuestros hijos 24/7, pues estamos más pendientes de cumplir la disciplina, de llevar a cabo los límites, de poner reglas. Pero ojo, también uno de los contras
ya me estoy adelantando, pero uno de los contras es que al estar todo el tiempo con ellos, también estamos todo el tiempo como bajo la lupa el niño, ¿no? Entonces, como estoy todo el tiempo contigo, estoy viendo qué haces, qué no haces, ya te sentaste chueco, ya te peinaste mal, ya te soltaste la cuchara, ya, en fin. Entonces, bueno, eso nos hace también estar como más encima de ellos, ¿no? Y bueno, eso es de alguna manera algunos de los pros de ser amas de casa y de estar cuidando a nuestros hijos de manera tiempo completo, ¿no? Y los contras de ser ama de casa pueden ser, por ejemplo, sentirse frustradas, ¿no? El que te dicen, oye, tanto estudiar para que cuelgues el título, tanto estudiar para que lo guardes en algún lado, tanto estudiar para nada, te quemaste las pestañas, estudiaste muchos años, gastaste mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿para qué? Para acabar en tu casa, como les digo, devaluando, ¿no? Para acabar en tu casa limpiando la cocina y haciendo de comer y cambiando pañales. Entonces, de repente esos comentarios, ese sentimiento interior de frustración de decir, bueno, es que sí, o sea, tanto que hice para estar aquí. De repente tú ves que, por ejemplo, tus amigas, ¿no? Que siguen trabajando o que a lo mejor no tienen hijos y siguen trabajando, pues ya son gerentes o ya tienen un puesto más importante o ya están haciendo más cosas profesionales. Entonces, de repente, ese sentimiento de frustración de chin, ya me quedé, ya no hice, en fin, ¿no? Y entonces, bueno, el sentir que también el trabajar en casa, el ser ama de casa, es una actividad o es algo que no se valora, que no se reditúa, que no tiene una compensación, que no vale la pena. Los hijos en la adolescencia, pues de repente son rebeldes, ¿no? Y entonces es cuando muchas mujeres dicen, para eso me quedé, para que no valoren, para que no vean todo lo que hice por ellos, dejé mi vida a un lado para estar con ellos y ahora pasa esto, ¿no? Ese es uno de los contras de estar en casa. Sí. Sentir el cansancio también, porque el trabajo en casa no termina. Ajá. Y no termina porque de repente, como estamos en la casa, pues vemos que ya se tiró el suéter, que ya llegaron y botaron la mochila, que ya se trastos sucios otra vez, que nadie coopera, o que ya todo el mundo coopera para ensuciar, pero no todo el mundo coopera para recoger. Entonces, es un cansancio, ¿no? Que toda la vida está ahí. Ahora, otra situación es que también, si no hay un apoyo económico fuerte o importante, el sentir que dependemos de alguien, el sentir que tenemos que estirar la mano, oye, me das, oye, me toca. Y eso también depende de cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Porque también si estás en casa, si es un trabajo compartido, pues no es como que, oye, me das, no, sino que es, bueno, yo pongo a la casa. Y bueno, si hay un acuerdo, pues papá coopera, o no coopera, sino aporta. ¿Por qué? Porque las familias somos un equipo y en los equipos cada quien tiene un rol y en cada rol pues uno tiene que comprometerse con su trabajo. Entonces, si tu marido trabaja y tú estás en la casa, pues se vale decir, oye, ¿sabes qué? Necesito esto y esto y esto, ¿no? Porque yo cumplí con lo mío y te toca a ti cumplir con lo tuyo. Cosa que a veces es muy difícil porque pues todavía estamos en un país medio muy machista, ¿no? Entonces, bueno, de repente ocurre que hay hombres, como decían, por ahí unas personas que conozco, decían, es que los hombres son muy así, cuentacentavos, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Bueno, eh, algunos pequeños tips, ¿no? Para no sentirnos mal tanto si trabajamos como no trabajamos. Bueno, si trabajas fuera de casa, primero no lo vivas con culpa, ¿no? Luego hay mamás que dicen, ay, ya me voy a trabajar, mijito, porque fíjate que somos muy pobres y entonces si no trabajo no vamos a poder comer y yo pago tu escuela y además porque tu papá ya ves que no nos da. Entonces, no, voy a trabajar porque la gente trabaja, porque tú vas a la escuela y yo trabajo y porque tú tienes que aprender y yo tengo que también hacer cosas que me gustan, voy a mi oficina, tengo labores que hacer o voy a lo que hagamos, ¿no? Al estudio o a la escuela a trabajar, porque a lo mejor soy maestra, no sé, lo que decidan hacer. No venderlo como, ay, es que tengo que trabajar y te voy a dejar un rato, pero no te preocupes porque yo regreso, pero es que yo soy una madre abnegada que tiene que ir a trabajar a buscar el pan de cada día. No, vamos a vivirlo con alegría, ¿no? O sea, tú vas a la escuela, yo trabajo, vamos a vernos en la tarde, padrísimo y no pasa nada, ¿no? ¿Qué más? Eh, hay una cosa bien tierna, bien linda, cuando trabajamos fuera de casa, podemos hacer algunos tipos de costumbres, como de rituales, como de hábitos. El otro día estaba yo escuchando de Marta Chapa, si conocen a la pintora, la que pinta manzanas. Yo no sabía por qué pintaba manzanas, pero en una entrevista que le hicieron en el radio en una ocasión, ella comentaba que pintaba manzanas porque, fíjense qué chistoso, su papá estaba todo el día fuera de casa y entonces no lo veía.
Y a veces en la noche, o más bien diario en la noche, él siempre en la noche, llegaba cuando ella ya estaba dormida y le dejaba en su buró una manzana. Entonces ella, aunque no veía a su papá, ella sabía que él estuvo ahí porque le dejaba su manzana. Y entonces imagínense qué lazo tan importante, a pesar de que no tenían conversaciones enormes, a pesar de que no convivían todo el tiempo, ese lazo de la manzana, pues ella lo tuvo muy presente, ¿no? También hay una historia por ahí de un niño o niña que su papá, también en la noche cuando llegaba y lo veía, le hacía un nudito a su sábana, y entonces ya el niño al otro día veía que su papá había estado ahí en su cama y le había dejado un nudito, ¿no? Mi papá cuando se iba a trabajar en las mañanas, me dejaba recados. Cuando yo entraba a la escuela en la tarde, a veces él se iba y yo me quedaba dormida. Entonces cuando me despertaba, él me dejaba un recadito y me decía, ¿te comes tu desayuno? Come bien. Entonces hasta me hacía dibujitos, ¿no? Entonces ahí tengo guardados en una cajita todos sus recaditos, ¿no? Y era así como muy chistoso que me dejaba mis mensajitos, ¿no? Antes no había WhatsApp, entonces me dejaba mis mensajitos y ahí los tengo, ¿no? Entonces, el hacer algún tipo de ritual, algo que conecte con nuestros hijos cuando estemos trabajando fuera de casa, hablarles por teléfono, dejarles recaditos, llamarles, tal vez antes de dormir, si llegamos a buen tiempo, podemos platicar con ellos, cómo les fue, cómo nos fue, algo que también puedan guardar, algo que sería algo importante, alguna cosa tangible que ellos puedan tener en su recuerdo y que lo puedan tener en sus manos para que, bueno, lo recuerden siempre de esas tardes o de esos días que a lo mejor no podemos estar con ellos tanto tiempo, ¿no? Ahora, aunque sintamos culpa de salir a trabajar, también hay que recordar que los límites son muy importantes y también es un regalo que les hacemos, el ponerles límites y el tener disciplina con ellos, que nos ayuden en casa. Esa red de apoyo, ¿no?, de la familia, mientras más cooperen todos, mientras todo el mundo trabaje en equipo, pues es mucho más fácil que mamá llegue tranquila y que llegue con ganas de platicar, porque si mamá llega y toda la casa está desordenada y nadie hizo lo que le corresponde, pues es más seguro que mamá llegue histérica, ¿no? Es importante también explicar a quien cuida a nuestros hijos lo importante que es que nos ayude con la disciplina y que nos ayude con lo que hemos estado trabajando. Si decimos, bueno, mira, los límites se están manejando así y así, pues es importante que les expliquemos por qué para nosotros es tan valioso que nos ayuden haciéndolo de la manera que se los estamos pidiendo. Ajá. Ahora, si, por ejemplo, si no trabajamos, si estamos en casa, también no hay que sufrirlo, ¿no? No hay que sufrirlo así como que te visualizas como una mujer fracasada, como una mujer frustrada, como una mujer que tiene que estar en la casa. O sea, no, también es una decisión importante. Estás trabajando con lo más valioso de la vida, estás formando la vida de un ser humano, estás creando, estás haciendo hábitos, estás cuidando cómo crece un ser humano. ¿Qué puede haber más valioso que la vida? Entonces, valorar el trabajo que hacemos, ya sea fuera de casa o en la casa, valorar lo que hacemos y empecemos a dignificar nuevamente el trabajo de ama de casa, ¿sí? Que dejemos de dejarlo a un lado y dejemos de decir, ay, es que nada más es ama de casa. No, es ama de casa, sí, lo decidió, o así se puede, o qué padre, ¿no? Que puedas tomar esa decisión y que estés contenta con ella. También es importante cuando somos amas de casa tratar de ser objetivas y si es posible tener una actividad extra, porque el hecho de estar todo el tiempo encima de nuestros hijos pues es agobiante para ellos y también no los dejamos que sean independientes y que sean libres. Entonces, bueno, buscarnos una actividad a lo mejor fuera de la casa, aunque sea un ratito, unas clases de algo, son importantes. Ahora, no por ser amas de casa y por estar todo el tiempo ahí, tenemos que ser perfectos, porque de repente es como, bueno, ya que estoy aquí, tiene todo que estar como relojito y todo tiene que estar funcionando y todo tiene que estar perfecto. Pues no, aunque estemos ahí, también nos cansamos y a lo mejor un día se vale no levantar el tiradero, a lo mejor un día se vale no preocuparnos tanto, a lo mejor un día se vale tomarnos un descanso de ser amas de casa y descansar pues de lo que estamos cansadas. Ajá. Y bueno, también de repente si somos amas de casa y tenemos ayuda doméstica, de repente es la culpa, ¿no? Así como que hoy no hago nada. Pues qué padre que la tengas y qué envidia y qué bonito y qué afortunada eres, ¿no? Y bueno, déjenme ver. Hay un modelo nuevo de mamás que me encanta, me encanta, me encanta, que son las mamás emprendedoras. Y son aquellas mamás que decidieron ser amas de casa, pero de repente como el chip ya está ahí de ser inquietas y de querer trabajar y de querer ganar dinero y de querer aportar a la casa y de querer aportar y tener su dinero, pues son mamás que de repente explotan sus habilidades, sus hobbies, sus talentos o toman clases y entonces me encanta porque son mamás que son fotógrafas
y entonces hacen sus sesiones de fotografía, ¿no? Familiares y las venden. Son mamás diseñadoras, ¿no? Y entonces te venden logotipos, te venden diseños, te venden invitaciones, te venden tarjetas. Son las mamás que a lo mejor cosen fieltro, cosas hermosas, y entonces en Navidad hacen cosas y las venden. Entonces, ese modelo de mamás emprendedoras, que es el modelo que yo veo mucho y que las admiro también, es increíble porque en su casa están trabajando y entonces ven a sus hijos, pero también salen a vender, pero salen a entregar y al final de cuentas los hijos nos aman y nos valoran no por lo que hagamos, sino por la manera en cómo los amamos, cómo los tratamos, los valoramos, todo lo que les damos todo el tiempo, ¿no? Entonces lo importante no es qué hacemos ni cómo nos ganamos la vida, lo importante es cómo asumimos esa decisión que tomamos, si trabajamos con alegría, si estamos en casa con alegría, si los recibimos con gusto, si platicamos historias con ellos, si valoramos su presencia, si valoramos lo que hacemos. Eso es lo que más les deja a nuestros hijos, el que seamos positivas, optimistas, el que si estamos en casa haciendo la sopa, es tan valioso como estar en la oficina haciendo el memorándum. Ajá. Yo creo que el amor que les damos a nuestros hijos, ese no se sustituye ni se cambia por el puesto que tengamos fuera o dentro de casa, o por las habilidades que tengamos para cocinar o para coser o para escribir o para leer o para tomar fotos o para bailar. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Evidentemente, si estamos en casa, tenemos más tiempo para estar con nuestros hijos y crear historias y crear recuerdos. Ajá. Tampoco vamos a negar que estar fuera de casa, pues tiene sus contras, pero sí es bien importante el cómo lo hacemos, ¿sale? Les quiero recomendar, no sé si ya la vieron, pero quienes ya la vieron, véanla otra vez, y quienes no la han visto, les invito a ver la película de Madres Rebeldes. A mí me gustó muchísimo, me hizo reír mucho, y vemos ahí a los diferentes tipos de mamás, ¿no? Cómo se sienten y cómo lo viven y cómo se expresan, y bueno, las invito a que la vean. Y una frase para mamás que trabajan, se los voy a leer, la escribí por acá porque aquí tengo mi acordeón, y dice así: yo no dejo de ser mamá cuando salgo de mi casa, ni dejo de ser profesional al dejar la oficina. Yo me convertí en madre el día que di a luz y lo seré hasta que muera, al 100% todo el tiempo. Ajá. Entonces, trabajando fuera de casa o trabajando en casa, seremos mamás de tiempo completo, porque estamos en la oficina, estamos pensando en ellos, estamos en la casa, estamos pensando en ellos, y entonces, aun cuando el día que Dios nos llame a su presencia, seguiremos siendo mamás, porque ese es un trabajo de toda la vida y más allá, como a Buzz Lightyear. El amor de mamá es hasta el infinito y más allá, independientemente de lo que hagamos. ¿Cómo impacta en nuestros hijos el que trabajemos como nosotros queramos? Ajá. Si lo vivimos con sufrimiento, pues les impacta sufriendo. Si lo vivimos con alegría, les impacta con alegría. Hay veces que dicen, es que yo quiero trabajar para que mi hijo me admire. Tu hijo te va a admirar por quién eres, no por el puesto que tengas. Ajá. Y hay por ahí frases que dicen, es que los hijos de las madres que trabajan son más exitosos. ¿Pues exitosos en qué o por qué o cómo? Sí, porque ven el ejemplo de las mamás que trabajan. Toda nuestra generación, o muchas mujeres de nuestra generación o de las generaciones pasadas o un poco después, somos hijas de madres que son amas de casa, y eso no ha evitado que unas sean exitosas, ¿no? A lo mejor si son exitosas no es precisamente porque vieron a su mamá trabajar, a lo mejor es por otra cosa, pero el poner estereotipos, ¿no? Es que si trabajas tu hijo va a ser más exitoso, pues ojalá sí fuera, ¿no? Pero no depende solo de eso, depende de lo que les damos. El fomentar la autoestima lo podemos hacer en casa y fuera de casa. Eso sí, el trabajar fuera de casa implica un doble o triple esfuerzo. Ajá, pero conozco mamás que trabajan fuera de casa y son mamás que están ahí pendientes y son a lo mejor de repente más apegadas o son más aplicadas que muchas mamás que también están en casa. Y mamás que están en casa, pero están todo el día en el teléfono o están todo el día chacoteando con la vecina, ¿no? Y entonces los hijos no saben si ya comieron o no comieron. Entonces, no es lo que hagas, sino cómo lo haces y cómo lo asumes. Y también hay hijos que son por temperamento más fáciles o más difíciles de educar, ¿no? Si tenemos un niño con un trastorno de conducta, que a lo mejor tiene su posicionista desafiante, o tiene TDA, o tiene algún tipo de situación difícil, pues obviamente si nos vamos a trabajar y lo dejamos solo, y lo dejamos a lo mejor con alguien que no lo cuida bien, pues tenemos un problema muy grande.
Si podemos tener un niño muy tranquilo, aparte estamos en casa, pues por supuesto que es un niño muy sencillo de llevar. Ajá. Entonces, bueno, depende de las mamás, depende de los hijos, depende del entorno, depende de muchas cosas, pero la decisión que tómenla con la certeza de que es la mejor, de que van a poder y de que, como les repito, nuestros hijos nos aman porque somos sus mamás, porque los amamos y porque se los demostramos y porque les damos a saber cuánto los queremos, cuánto los amamos, cerca, lejos, trabajando, sin trabajar. Y yo las felicito a las mamás que trabajan, felicito a las mamás que están en su casa y las felicito a las mamás que están emprendiendo también, que son el nuevo modelo de mamás. Entonces vamos a apoyarnos entre mamás, dejemos de criticar a las que trabajan, dejemos de criticar a las que están en su casa, dejemos esos etiquetas, ajá, apoyémonos como mujeres, apoyémonos como mamás y hagámonos cada vez más fuertes como mujeres que somos y mamás, porque todas, hagamos lo que hagamos, amamos a nuestros hijos hasta el infinito y más allá, ¿sale? Bueno, escriban sus dudas, sus preguntas, sus experiencias, sus vivencias y no dejen de seguir la página de Psiquepeques, Atención Psicológica para Niños y Adolescentes, y la página de Squinks and Moms. Consigan, por favor, su aromaterapia para que sean unas mamás relajadas, para que lleguen a su casa, pongan su aromaterapia, se relajen y lleguen a la casa tranquilas, contentas, a compartir cómo les fue, a preguntarles a sus hijos cómo les fue a ellos, a hacer sus rituales, ¿no? Para hacer sus recuerdos. Gracias por acompañarnos. Yo soy la psicóloga Giselle Herrera. Saludos a Perú, a Colombia, a Argentina, a España, al Estado de México, a Toluca, a Veracruz, se me va a Guadalajara. Gracias por vernos. Bye, bye.